Pues bueno, bienvenidos a esta sesión. Vamos a empezar a crear una serie de sesiones donde vamos a hablar de algunos temas relacionados con Business Central, con las implementaciones, con los ERPs y con las empresas, gracias a la experiencia que hemos tenido implementando, los problemas que nos hemos encontrado y sobre todo las dudas de qué es un ERP y por qué lo requiero para mi empresa, que va a ser el primer tema que vamos a tocar. En este caso, quien va a iniciar la charla va a ser Ulises, porque él como cliente sufrió esas dudas, sufrió esos problemas, y pues cuéntanos, para que empecemos con eso. Bueno, realmente fue hace un rato, yo estaba del lado del cliente en una empresa de retail. ¿Hace cuántos años? Ya está bastante, unos 10 años, 12. No, Ya hay unos ayeres ahí. Yo digo que más, porque empezaste en 2009, ¿no? Sí, yo creo que más. Entonces son más de 15 años. Más de 15 años que pasó eso. Imagínate, estamos hablando de esa empresa de 15 años en una empresa de retail que operaba con un RP propio y funcionaba perfectamente. Sin embargo, los planes de expansión de la empresa empezaron a verse cortados o no podían crecer al ritmo que querían por la limitante del RP que teníamos hecho en casa. Bueno, para nosotros ya teníamos un RP, ¿no? Ya que conocimos un RP de verdad, vimos que no tenía todo, pero funcionaba. Sistemas hechos a la medida, ¿no? Que Exactamente. Entonces, tuvo que venir alguien externo, precisamente alguien fuera del entorno de retail y también de la ciudad, en este caso provincia, a mostrarnos una herramienta más robusta. Y entonces ver las bondades y las faltantes que teníamos en el anterior, pero no las conocías. Es más, ni siquiera sabíamos productos como ese en específico que existieran. Sabes, en el mercado, cuando hablas de RP, tienes marcas muy concretas a las que te refieres. Y éramos una empresa local, o sea, sí, en crecimiento, sí, movías lana, pero no te daba para esas grandes empresas. Entonces, nosotros creíamos que el RP local nos funcionaba perfectamente. Entonces, cuando empezamos a crecer y que ya no podíamos hacerlo al mismo ritmo, que empezamos a tener problemas de pérdida de datos en la sincronización de las diferentes sucursales, tuvimos, o bueno, en este caso la dirección, tuvo que pararse a evaluar las alternativas que nos habían mostrado. Y fue cuando en verdad conocimos un RP completo y todo, desde la dirección hasta los puestos de abajo, entendimos mejor la diferencia entre lo que teníamos, que prácticamente se fue construyendo con base a las necesidades. Si tenemos esto, hay una nueva necesidad, pues la desarrollamos, así como pedacitos. Entonces al final teníamos un sistema un poquito amorfo, funcional, pero amorfo, y no estaba pensado desde el principio para ese crecimiento que un RP sí lo tiene. Ok, pero ¿qué es lo importante aquí? Dices que la parte técnica, que hubo limitantes técnicas, sí, pero también tiene que haber habido, o puede que existan limitantes que no son tan técnicas, sino más de necesidad o de proceso. Por ejemplo, hablemos, y aquí sí voy a mencionar marcas, hablemos de la suite más conocida que es Aspel, donde tienes un COI, un OI y un SAE. La limitante tiene que ver con la integración de ciertos datos y la integración de procesos, que a lo mejor ya no te da la posibilidad de crecer tanto como lo es un RP totalmente integrado. Eso también sería importante. Yo me acuerdo mucho que los clientes mencionaban en su momento, cuando yo empezaba con este mundo de los ERPs, venían de Aspel, entonces siempre comentaban, es que ¿sabes qué? De repente se me perdió información, ¿no? No sé, no me llegó la información de inventario, o me llegó una parte, pues como que no había esa integración real sobre lo que era Aspel en ese momento. Entonces ya cuando yo empecé en el mundo y decía, pues es que el sistema ERP que manejo, no voy a decir cuál, pues hacía ese tipo de integraciones. Yo decía, wow, antes las empresas que había trabajado, pues cada quien tenía su información. Y sí, fíjate, ahora que lo mencionas así, antes de yo trabajar en la empresa de retail, estaba trabajando en una empresa de construcción, prácticamente una de las muchas empresas que en épocas pasadas le trabajaban a premios por licitaciones. Sabemos que esas son obras muy grandes y demás. Y en esta empresa no se tiene un RP como tal, se tenían sistemas satélites, uno para control de obra, otro para precios unitarios, otro para compras, otro para N más. Y el contable, el superpoderosísimo Compass.
Pero, ¿cuál era el problema? Como era tal vez muy focalizado a contratos de Pemex, pues funcionaba. Al fin y al cabo, el sistema principal o primordial o lo que más cuidaban eran precios unitarios, porque era donde salía el detalle para cobrar. Y todos los demás se dejaban un poco de lado, pero cuando se empezó a cambiar el panorama de las licitaciones, pues quisieron extenderse al sector privado. Y es cuando se dieron cuenta que no tenían ni estructura ni comunicación de los diferentes departamentos. Ok, entonces ahí algo importante es, una empresa empieza a requerir un ERP cuando los departamentos se tienen que integrar, porque si no es necesario integrar, por ejemplo, las compras, importaciones con los costos y registrar eso en la contabilidad, pues no sería tan necesario a lo mejor un ERP, puede seguir trabajando con sistemas paquetizados, ¿no? O sea, ahí como ves. Sí, ahí, digamos, uno de los grandes temas que siempre me ha tocado ver como que las empresas es esa necesidad de tener la información, digamos, al momento, actualizada, y como bien comentan, más que los sistemas o las áreas estén integradas, que la misma información que se tenga en un área se tenga en la otra. Porque este también es mucho de los problemas, digámoslo entre comillas, regionales, como Naspel con toda su suite, GOI, bancos, NOI, SAE. Muchos de esos problemas es el tema de la sincronización de información. Contabilidad tiene un dato, ventas tiene otro dato. Ventas hace un cambio, contabilidad no se entera. Y tienen que estar actualizando información. Y sí, como comentas, muchas veces estas empresas trabajan, digamos, en trones empujones, porque toda la carga o todo el trabajo se replica. Lo mismo que trabajó una persona en un área, se lo pasan a contabilidad tiene que volver a reprocesar. Entonces, duplicidad. Es mucho Yo creo trabajo. que los RPs es consecuencia de eso, ¿no? De que realmente, por ejemplo, cada quien tenía su información. Y vienen checado. No, siempre como que decían, no dejar el chequeo, sino que simplemente como decían, es mi información, no la quiero compartir. No, pero, Entonces, al final, yo creo que la dirección dijo, oye, pues, ¿qué está pasando? Necesito que alguien me dé la información o tener la información para que me permita tener un solo lugar, que todo el mundo la pueda tener, ¿no? Que la pueda consultar cuando yo quiera. Que eso nos trae un problema, por ejemplo, y eso tiene que ver, creo yo, por un problema de idiosincrasia y un problema de muchas empresas que nos ha tocado conocer. Al fin y al cabo tienen sus hilos de información, su propia información que no quieren repartir, llega un ERP y entonces toda la información tiende a ser pública. Y es cuando te encuentras con cierta resistencia con empresas que todavía no entienden el por qué necesitan un ERP y qué es un ERP. Claro, pero fíjate que no es tanto que la información sea pública, sino que un ERP te ayuda a implementar una gobernanza en la información. Es decir, no, sí, está disponible para los departamentos que lo requieren. Necesitan. No toda, no es pública. Y precisamente es lo que te da la gobernanza, es decir, ok, está todo aquí, y si contabilidad, que es el que necesita más información, puede ver las cosas que necesita, operación, las cosas que necesita, y ya, pero la información está concentrada. Y es un mismo dato para todos. Exacto. O el mismo nacimiento del dato. ¿Por qué? Porque manejando sistemas satélites o sistemas separados, tenemos el excesivo uso de un Excel. Y entonces todo el mundo tiene Excel y todo el mundo tiene distintas fórmulas con ciertos errores que te puede llevar a distintos datos. Entonces la información es cuando choca. De hecho, a mí me pasó un tema muy curioso hace poco, una empresa, una operación grande, se puede decir. El proceso de venta dentro del sistema que manejo. No, era como que Business Central sí lo vamos a mencionar. Entonces, realmente ocupaban el proceso realmente estándar de Business Central. Sin embargo, ellos como que requerían hacer ciertas validaciones o una serie de validaciones. Esas validaciones, su proceso lo convertían como en 50 pasos. Y muchos de esos pasos los hacían en Excel. Entonces, es que mira, ok, a lo mejor había unos temas que no tenía Business Central, pero dices, oye, con un pequeño desarrollo pudiste haberlo integrado y no tener como que esos 50 pasos realizando esa validación, ¿no? Porque si pero el punto es fíjate, ya eso es algo importante. Pero ahí es como que viene el tema. Es decir, realmente necesitas tener un proceso. Exacto. O realmente... Pero eso es algo que dijo Josué, mucho de la idiosincrasia. Por lo menos a mí me ha tocado en varias empresas ver que no se fían del todo. Tú dices, es que este RP funciona así y es transparente y todo se refleja y todo en el momento. Y aunque le estés mostrando de manera estándar, como dice Omar,
todo el flujo y cómo se refleja cada transacción en contabilidad, lo duda. Y dice, vamos a hacer el control. Y lo más crítico es que posiblemente lo implementen y creen un grupo de control o de verificación. De hecho, bueno, para terminar mi comentario, de hecho, en la misma revisión que hicimos de todos esos pasos, ellos mismos se dieron cuenta que estaban duplicando validaciones y terminaron cuestionándose diciendo, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Es que ella me dijo, o venía de la persona anterior, y decías, oye, ¿cómo estás haciendo la validación de lo mismo? Y lo hacían como 3 veces, nada más para validar lo mismo, que en teoría es una cosa que controla el sistema. Entonces decías, ¿qué está pasando aquí, no? Ese también es un problema de que yo he visto en las empresas. Una empresa cuando va a implementar un ERP piensa que le va a solucionar la vida y los procesos y los faltantes y que le va a quitar todas las dudas. Y sin embargo, como tienen 20 años haciendo lo mismo, trasladan todos esos chequeos y esas dudas al nuevo sistema. ¿Por qué? Porque creen que esa es la manera de trabajar normal, no conocen otra. Entonces, una empresa que requiere un ERP no es para corregir ese tipo de errores. Más bien, primero tendría que corregir esos errores, hacer un análisis introspectivo y decir, ¿por qué tengo este tipo de controles? ¿Qué es lo que estoy controlando? Para ver si lo requiero, que a lo mejor no, y entonces pedirlo o no con un nuevo sistema. Posiblemente esto es como un análisis del proceso, ¿no? Estoy seguro que algunas empresas sí lo han hecho. A mí me ha tocado algunas empresas que inician precisamente con esa evaluación del proceso para detectar esas, ¿cómo podemos llamarles? Vicios, esos vicios, y empezar a ver. Pero nuevamente, por lo menos aquí en México, en parte de Latinoamérica, son muy reticentes a aceptar que alguien externo venga y te diga las cosas. Mira, esa es la mejor forma de hacerlo. Pero ahí viene un comentario. Por ejemplo, cuando haces una implementación, normalmente cuando yo entro en la parte ya cuando estoy haciendo la implementación, no formo parte del equipo de ventas. ¿Y qué es lo que he visto que pasa? Llegan como que con la idea de que ventas le dice, el sistema funcionando de manera estándar va a cubrir todo tu proceso. Entonces llega uno y les dice, ok, pues vamos a revisar tu proceso. Y te dicen, es que quiero hacer la implementación de manera estándar porque no quiero meter un desarrollo o algún cambio dentro del sistema. O sea, me voy a adaptar a lo que tiene el sistema. Entonces empiezas a hacer la implementación, empiezas a revisar y él entiende que le vas a definir su proceso, le vas a decir cómo va a operar, cosa que no es así, ¿no? Tú le das sugerencias de cómo tendría que manejarlo dentro de lo que es el sistema. Bueno, pero no es así siempre. Que en un momento se puede hacer, ¿no? Yo recuerdo una ocasión donde Josué y yo estuvimos en una demo y se trabajó 100% estándar y llegamos a un punto de una diferencia muy mínima después de todo un día de trabajo, donde transaccionamos millones. ¿Cuál fue el punto? Que al final nos hicieron meter procesos y desarrollos porque el estándar no les gustó, aunque dio casi exacto los ejercicios. ¿No te acuerdas de eso? Es que hay, bueno, uno de los problemas, digamos, principales, por lo que siempre hemos como batallado, que comentan, es la falta de procesos bien definidos en la empresa, que muchas veces, nuevamente, como comentan, aprovechan voy a implementar un RP y ese RP me va a definir mi proceso. Entonces, en algunas ocasiones sí se puede cuando son procesos sencillos, porque al final lo que tienen los RPs que están funcionando a nivel mundial es que tienen una guía de trabajo, tienen un proceso definido, cómo trabaja compras, cómo trabaja ventas, cómo trabaja contabilidad, cómo trabaja almacén, y funciona, y la aplica para cualquier tipo de empresa. Sabemos que todas las empresas tienen sus particularidades, pero al final es un proceso que aplica en cualquier lado, en cualquier parte del mundo, y es funcional. Entonces, a algunas empresas sí les puede trabajar, como comenta el caso Paco, en un proceso de una venta que hicimos de un proyecto, donde el proceso estándar les funcionó, que ya casos particulares no querían dar 2 clics, querían que fuera uno solo, o querían automatizar alguna notificación o algún correo o algo por el estilo. Ya se personalizó, pero el flujo estándar les funciona. Entonces, en algunas empresas que a lo mejor no tienen muy definida esa parte les puede funcionar, pero si ya son empresas más grandes, que tienen un trabajo, un proceso muy complicado, a lo mejor primero, antes de llegar a un RP, primero tendrán que definir cuál es su proceso, y ya que una vez que tengan claro eso, cuál es mi necesidad para ver qué necesito de un RP. De hecho, ahí vienen las solicitudes luego de requerimientos, ¿no?, de los clientes. Es que quiero un RP que cubra con todos estos procesos, ¿no? Que pero de cierta manera esa cosa.
Yo, por ejemplo, la experiencia que he tenido, hay empresas que llegan y piden, oye, yo quiero un ERP, perfecto, ¿para qué lo quieres? Quiero controlar mejor mis procesos. El problema es que entonces estás diciéndome que no tienes procesos definidos. A veces es que ellos están detectando que lo que están haciendo o ya declaradamente saben que algo no está bien, o por más que lo intentan arreglar, siempre están terminando con algún tema. Y dicen, bueno, ¿qué necesito? Y probablemente por ahí escucharon, leyeron, vieron, un RP me soluciona. Ah, Sí, listo, oyes, quiero un RP. Pero es que esa es justamente la peor manera de adquirir un ERP. Y recordemos aquí cierto cliente que, oye, ¿por qué compraste el ERP? Para que no me robaran. Pon un policía, te sale más barato. El punto aquí es, si no sabes correctamente para qué sirve un ERP, que es algo de que tendríamos que aclarar primero, entonces no lo compres. Porque en serio, la respuesta fue, para que no me roben. Un ERP no puede evitar que te roben. Un ERP puede ayudar a controlar las pérdidas, saber cuánto te costó el robo, pero no va a impedir que la gente siga robando. Entonces, la idea de compra, lo que yo estoy esperando no se corresponde para nada con lo que es el Pero yo sistema. creo que antes de contestar como, ¿para qué nos sirve un RP o para qué te podría servir un RP? Sería tal vez, por ejemplo, como el caso con el que iniciamos. Nosotros creíamos que teníamos un RP. Creíamos. Eso quiere decir que no teníamos claro que era un RP. Entonces, muy probablemente en esa situación estábamos muchísimos. O hay muchas personas que inclusive al día de hoy tienen esa problemática. Creen que opera con un RP o creen tal vez que es un RP. En este caso, ¿cómo podrían definir qué es un RP, digamos, en palabras sencillas y sin el clásico término de un sistema para administrar los recursos de la empresa? Ok, pues no sé. A ver, a mí se me ocurriría tal vez que no solamente se trata de un software, sino de una forma de gestión del negocio buscando un poquito más de control, más de visión, no como pública de información, sino como una gobernanza, una compartición de la información adecuada por departamentos, que permita retrabajos, que permita trabajos manuales en excesivo, que nos permita tener la información la misma para todos para evitar errores. Yo pienso que un ERP es un sistema que me permite de alguna manera estandarizar los trabajos, los datos que yo voy a obtener, pero no perdamos de vista nunca que un ERP es un sistema netamente contable financiero. Puede hacer muchas cosas, pero al final nos va a dar un estado de resultados, un origen y aplicación de recursos, nos va a dar un balance. Entonces, al final estandarizamos la operación, hagamos que todo el mundo trabaje para que lleguen los resultados financieros de manera que yo tenga información para toma de decisiones. Claro. Ahora, lógicamente, el ERP te va a permitir estandarizar esos procesos de una manera en que no importa si está Juan, Pedro, Pepe, la captura del orden de compra cumpla con los mismos datos, los datos requeridos mínimos. Y eso ya es estandarización. Que manejes una lista de precios y que manejes permisos para modificaciones, eso también es una estandarización para que los vendedores tengan ciertos límites y entonces se pueda vender de una manera estandarizada para esta empresa. Entonces, para mí ese es el punto de vista de un ERP, es cómo hago que la gente cumpla con los datos que yo requiero para poder obtener la información para tomar decisiones. O sea, podemos decir entonces que un ERP es una forma de empezar a gestionar o controlar los procesos. Darnos control. Darnos control. Realmente, por su misma naturaleza, como dice Fran, es un sistema contable, ¿no? No tanto financiero, es más contable, por lo que entiendo. A lo mejor el resultado. El resultado no es es más que sea un contable. sistema contable, te da resultados contables financieros, pero no es la meta. Digamos, no es solamente la meta, porque me ha tocado ver proyectos donde incluso a veces la parte financiera no la ocupan. No, Y sí. lo ocupan solamente para control Que al operativo. final es como que dices, ¿cómo vas a ocupar un sistema de este tipo para únicamente ocuparlo para hacer Para la operación, pero no para el registro. Era su necesidad, era la necesidad que tenía. O lo integro por atrás, ¿no? Que nos ha tocado también que un sistema totalmente contable, que no hace la operación ahí, sino que todo más lo integras, ¿no? Es que también hay que pensar que un ERP es un sistema muy flexible. Si, bueno, depende también las marcas, porque si hablamos de, y repito, si vamos a mencionar algunas marcas,
SAP, por ejemplo, es un sistema, llamémosle, muy grande y la última versión muy cuadrada, donde no te puedes salir de ciertas reglas de juego. Finance and Operations te permite mover ciertas cosas. Business Central es un poco más flexible. Creo que es más flexible de todos. Sería ponernos una discusión bizantina. Sí. Pero el punto es que si el RP es flexible, lo puedes ocupar de muchas maneras y ahí es donde se complica la toma de decisión de una empresa. Yo quiero, como algunas empresas, tomar lo más estándar posible y ceñirme esas reglas. Puedes utilizar cualquier RP. Sí. Oye, quiero nada más un back office financiero porque toda mi operación la tengo en otro sistema. Todos los pudieran hacer, porque al fin y al cabo vas a recibir la contabilidad. Sigues teniendo toda tu operación en otro sistema y metes acá la parte contable y con esto reportas. Esa es otra opción de compra. ¿Qué sería la siguiente? Bueno, tengo toda la parte de operación y la contabilidad la registro en otro lado, o como nos pasó, yo llevo toda la operación, hago la contabilidad, pero yo la reporto a otro sistema y entonces tengo que mandarla de otra forma. Entonces, el punto es que no todas las empresas requieren lo mismo. Es, ¿qué requiero como empresa? ¿En qué momento sé que requiero un RP? ¿Y Exacto. cómo defino que tengo esa necesidad? Pero ese sería como el segundo paso, ¿no? Ya primero identificar qué es un RP para saber y después cuándo en realidad necesito un RP, porque posiblemente puede ser que no lo necesites. Bueno, es que depende del tamaño de la operación. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿cuándo requiero un RP? Cuando yo tengo desviaciones por robo, pérdida, por costo, por exceso de costo, porque quiero controlar mis costos de importación, mis costos de fabricación, y no quiero estar trabajando con varios sistemas. Desde mi punto de vista son puntos muy específicos para tomar. Si nos vamos al... Perdón, José, adelante. Pero ahí también podríamos decir cuándo puedo necesitar un RP, cuando tengo la información dispersa, Cuando tengo dinero. cuando cada área, pues, cuando tengo tanto dinero que ni siquiera me doy cuenta que estoy viendo por ahí faltantes porque cada área para reportarme la información tarda mucho tiempo. Y aunque sea de broma, eso de tengo tanto dinero que no me doy cuenta que estoy perdiendo dinero, yo me he topado con un par de empresas que ha pasado. No, pasa mucho. Sí, pues es que al final hay veces que el negocio es tan noble que pues, les da incluso hasta para cubrir esas desviaciones. Yo conozco un a alguien. caso que llegamos a ver. Tú simplemente lo has dicho, ¿no? De qué tan bueno es el negocio aquí en México. Si no, si un negocio no es bueno, sino para robar. Sí, simplemente veamos bueno, esa mala costumbre que en ocasiones dicen los gastos no deducibles. El famoso proyecto que tenían gastos anuales de 2 millones en no deducibles, que entre gastos de las tortas, que los pasajes, que los estacionamientos. Y ciertas cuotas ahí cuotas que no sabían. Las comidas. Hasta que empezaron a controlar esos gastos, identificando el motivo o el concepto de los gastos. Ese es el proyecto que decíamos que había comprado un RP para que no lo robaran. Y nuevamente ahí pero ya dices cómo caemos otra vez que un RP es como una herramienta de control. Ajá. Otra vez ahí está el control nuevamente. Ahí, ¿cuál fue la necesidad? Controlar esta parte. Se estandarizó el proceso de registro de esos famosos no deducibles y al final pues les permitió tener ese dato y bajar esa pérdida que tenían anual de 2 millones y algo. ¿no? O sea, prácticamente el RP se pagó solito. No necesariamente bajarlo al 100% porque muchos de esos gastos eran obligatoriamente así. Bueno. Pero ya no tuvieron tanta desviación como antes. Entonces, hasta cierto punto, digamos, se pagó. Y sabías dónde se iba el dinero. Entonces, yo por eso digo, o sea, tienes que detectar un problema grande. Por ejemplo, yo cuando adquirí el primer RP para la empresa donde estaba, nuestro problema no era el hecho de la información. Teníamos mucha información, infinidad de información con Aspen. El problema es que estaba muy desperdigada y yo tardaba mucho tiempo en conjuntarla. Pero una vez que empecé a analizar la información, nos dimos cuenta que había ciertos gastos no mal hechos con mala intención, sino mal hechos porque no estaban correctamente analizados. Cuando compramos el RP, con eso nos dimos cuenta de que pues, el proceso de importación podía salir más económico, no que estuviera mal, no que estuviéramos pagando mucho, pero podía salir más económico y pudiéramos ganar más. Entonces, ahí la idea era conjuntar la información para poderla analizar. Por eso se compró el RP. Ahora,
Va a depender de cada empresa. Yo pienso que cada empresa tiene que buscar algo, pero tiene que saber qué buscar. Y eso no lo va a dar la gente operativa desde un punto de vista porque está muy encerrada en su operación. Y si uno le pregunta, oye, ¿qué te gustaría? Un sistema que cheque este número, luego lo cuadre, luego lo sume 2 y lo vuelva a cuadrar. Eso es lo que va a decir una persona operativa, porque quiere estar segura de que el 2 más 2 menos 2 más 2 dé lo que debe de dar. En cambio, una persona directiva que tiene una persona, olvidemos si es directiva o no, sino que tiene más visión de la empresa, del negocio y del futuro, hacia dónde quiere ir y entonces buscar cuáles son los problemas que me están impidiendo llegar allá. Si esos problemas los detecto y el RP me lo puede ayudar a eliminarlos, compro el RP. Es que estás definiendo a un equipo directivo o gerencial, que prácticamente son los que ven. Un operativo no te ve eso. Por eso mismo no debes de tema, ¿no? Cuando estás haciendo ya el trabajo de la implementación, tratan de meter mucho a la gente operativa porque según conoce el proceso. Conoce el proceso. Pero al final, como tú dices, realmente el modelado ya de la solución tiene que ser por alguien que a lo mejor ya tenga definido de arriba, ciertos indicadores que tiene que buscar para claro. decir, ¿sabes qué? Esto me va a dar información para que yo pueda tomar decisiones. Hablando de eso, yo recuerdo un solo cliente, uno solo que hayamos visto, que nos prohibió tomar requerimientos de usuario. Él dijo, yo leí un libro y vi cómo funcionaba en esa época Navision y así lo quiero. Oye, pero es que el cliente quiere, el usuario quiere, no. Cualquier cosa que te pregunte, lo mandas conmigo. Y el sistema era NAV y era para una producción y era para una empresa farmacéutica y funcionaba estándar. Entonces, desde la dirección bajó la orden. Y no es de que sea también tan limitativo, porque puede haber cosas que la gente sí requiera o que la operación sí requiera. Sí, pero ahí, por ejemplo, es cuando se termina desvirtuando realmente el proyecto, porque como tú dices, te terminan pidiendo cosas y realmente luego la misma dirección del proyecto no se involucra y dices, bueno, lo que él diga. Y sí, eso es una implementación, pero bueno, a mí como que luego no me deja gusto que haya metido cosas que realmente dices, pues esto no tiene valor dentro del proceso, ¿no? No tiene valor para la empresa. Ajá, entonces es como que valor para el usuario porque al final como que le ayuda a solventar su chamba, ¿no? Pero pues no es el objetivo del RP, ¿no? Solventar sus chambas. Es que ahorita acaban de tocar, digamos, como temas principales. Primero, el objetivo de por qué necesito el sistema, no solo, bueno, algo que, digamos, en ocasiones se lo decimos a los usuarios, digamos, no para hacerlos enojar o descontento, pero para que tengan en claro es, el sistema no te viene a solucionar tus problemas como trabajador o no te viene a quitar chamba, viene a darle solución a la empresa. Y da información a la dirección. El RP está enfocado en la empresa, en información, ahora sí que cumpla los objetivos, ahora sí que directivos, enfocados a qué necesita la empresa. Información, procesos, estandarización, evitar tiempos de duplicar información, recaptura de datos, todo eso, pero enfocado a la empresa. Y muchas veces ahí es donde perdemos el foco. Dejan definiendo a los usuarios cuando en realidad deberían de estar enfocados en los objetivos de la empresa. Es clave. Es que también ahí hay algo que yo... De hecho hay unas personas, por ejemplo, yo creo que es como que también de países, porque una vez me tocó un director que dijo, tienen que dar 10 pasos, me vale, que lo hagan, y al final que hagan el proceso que tienen que hacer. Sí, pero no todas las veces es así que el usuario va a hacer 10 pasos. En ocasiones posiblemente sí, la implementación de algo estándar le quita trabajo al usuario o le facilita la vida. Digo, sí, la mayoría de las veces nos hemos topado que se lo complica un poquito, pero le da otros beneficios. Al final la termina beneficiando. Ya no va a tener que hacer el reporte, ¿no? Exacto. A lo mejor... es que, a ver, el punto central que yo veo muchas veces es, yo no debo de buscar un RP para tratar de trabajar menos. Yo no debo de buscar un RP que me diga cómo solucionar mis problemas de procesos no definidos o mal definidos. Tampoco debo de buscar un RP porque me lo recomendó mi compadre porque es la moda. Debo buscar un RP que me dé una solución. ¿Qué es esa solución? Justamente depende de cada empresa. Sí. Yo estoy buscando una disminución de costos. Estoy buscando un mejor análisis de operaciones. Estoy buscando una mejor rotación de inventarios. Estoy buscando una facilidad en ventas. Inclusive podemos ir hasta algo más básico. Puede ser que seamos una empresa
pequeña, que empezaste posiblemente familiar, te está yendo muy bien y empiezas a crecer y hasta cierto punto todo lo llevas en Excel. Todo eran hojas de Excel. Tu base de datos es una hoja de Excel y demás, pero empiezas a crecer, posiblemente pones una sucursal y otra más, y ya son 2, 3 hojitas de Excel, que si a uno de los usuarios se le olvida actualizar, cuando te concentran esa información, ya puede ser que por ahí empieza a ver. Y no son empresas pequeñas, porque yo conozco una empresa bastante grande donde manejan mucha operación en Excel, unas hojas de trabajo tremendas, donde una fórmula que se mueva te truena todo. Pero entonces, bajo la experiencia que cada uno tiene, ¿qué empresa, independientemente del tamaño, no te llegas a topar con que un departamento tiene una hoja de Excel para controlar? Todas. Excel es el ERP de mayor venta en el mundo. Eso sí. Al final, a lo mejor, el Excel nunca te lo vas a quitar, porque tiene algunas bondades que a lo mejor no tienen los ERPs en cuanto a uso y a lo mejor en cuanto a cómo procesar cierta información para algunos casos. Papeles de trabajo para el área contable, papeles de seguimiento para el área operativa, porque a lo mejor en ocasiones nuevamente hay información que está en diferentes módulos que a lo mejor por permisos no lo tienen, pero en un archivito de Excel ya lo tienen controlado. Ahora, también hay soluciones para eso. Dar permisos correctos. O dar permisos correctos. Pero digo, al final el Excel nunca se lo van a quitar. Pero esas limitaciones es por el licenciamiento, ¿no? Que dices, voy a comprar una licencia para alguien que nada más va a capturar. ¿No? O aunque tenga la licencia del sistema, en ocasiones el Excel no se lo quita porque le es más práctico consultar cierta información. Pero digamos, el sistema les viene a controlar ciertas cosas. No es cierto, José, di la verdad. Son usos y costumbres, la verdad. Porque... Es que Excel, la mayoría de las personas, sobre todo la parte administrativa, lo conoce perfectamente y se siente mucho más cómodo. Macros. En el sistema hay formas de hacerlo, posiblemente no te presente la información exactamente como tú la quieres, pues, pues me la bajo, la formateo y listo, ya tengo lo que yo quiero, en lo que necesito, exacto, para poder tener esa visión de lo que voy a analizar, voy a validar. Pero eso, al fin y al cabo, te está generando un problema cuando compras un ERP, porque quieren que la hoja de Excel se la transfieras al ERP. De hecho, hay como que en algún proyecto nos comentaron, yo no quiero manejar, un director dijo, yo no quiero que ocupes tu Excel, yo quiero que ocupes el sistema, que en teoría estamos haciendo un desarrollo para que tenga esa funcionalidad. Entonces el usuario, es que mi Excel, y le dijo, no, quiero escuchar tu Excel, yo lo quiero tener de ahí. Entonces realmente, no están peleados como tal el Excel y el sistema, ¿no? Pero al final, lo que estás buscando a lo mejor la dirección es de que esté en un solo lugar y que no haya a lo mejor un tema de que, pues normalmente cuando uno hace capturas, puede como que la información se pueda corromper, ¿no? Por algún tema. Aquí el punto digo es, entonces, una empresa puede crecer o puede tener problemas financieros, problemas de costos para requerir un ERP. El ERP, duplicidad de trabajo. Y el ERP te va a ayudar ¿a qué? A organizar mejor la información, organizar mejor los procesos, tener una capacidad de crecimiento, porque si tienes procesos estandarizados, ya los puedes replicar 50 o 100 veces dependiendo de tus sucursales. Entonces ya sabes cuál es el proceso. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista práctico, es ¿por qué requiere un ERP? Problemas operativos, problemas financieros, problemas de costos, problemas de control. ¿Cómo atacamos primero esos problemas antes de llegar a la compra del ERP? Porque el ERP no nos va a solucionar. O sea, si tú tienes un problema de control de gastos de caja chica, el ERP, como cierta ocasión me pidieron, necesito que el ERP te imprima el vale azul. O sea, ¿para qué, no? O sea, sí podemos llevar el control de caja chica, pero ¿para qué quieres que imprima un vale azul desde el ERP o un vale rosa? Entonces, ese tipo de situaciones sí requiere un control. El ERP podemos meterlo en control de caja chica, pero no me pidas que replique toda la operación, porque no tiene caso. ¿Cómo defines una empresa? Es decir, encontramos el problema. ¿El ERP lo puede solucionar? No, porque es un problema de proceso. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Resuelvo el problema de proceso interno antes o me ciño a las reglas del ERP y ni modo? O tercera opción, adquiero el ERP y hago que imprima los vales azules y vales rosas. Es que ahí es donde entra, por ejemplo, el mismo caso del Excel. A lo mejor hay cosas que te pueden servir en Excel complementando al ERP. En un proyecto así me tocó. En este caso tenían un recibo de cobros, de algún modo, con cierto formatito y cierta información que necesitaban.
O incluso para la impresión del cheque. No querían imprimir el cheque desde el mismo RP, aunque te da la solución para poderlo imprimir directo. Pero decían, bueno, no le veo tanto sentido meter este formato personalizado al sistema. Ya lo tengo en Excel, simplemente cambio un número, que es el número de cheque, el importe, y lo mando a imprimir. Entonces, hay algunas cosas que a lo mejor pueden llegar a complementarse o manejarse por fuera. No complica Pero tu estás proceso analizando. dentro del RP, que bueno, ahí es donde entra el yo no me voy a implementar solo mi sistema. Digo, a lo mejor eso lo podemos ver después, pero también por eso en ocasiones se requiere un especialista, un experto en toda esta parte de las implementaciones que los pueda apoyar. Pero lo que acabas de mencionar es muy importante. ¿Quién le va a sacar el mejor jugo? No, el punto aquí es, ¿cuánto me cuesta hacer el formato de impresión de cheques dentro del RP versus tenerlo en Excel? Ahora, ¿cuánto se complica hacerlo en el RP? ¿Cuánto se complica hacerlo en el Excel? El Excel ya lo tengo hecho. Estoy analizando pros y contras de ambas soluciones y digo, bueno, un reporte me va a costar ahorita, con las nuevas versiones de desarrollo, entre 16 y 24 horas. Tenerlo en Excel, ya lo tengo. Entonces, una relación costo-beneficio, ¿cuántos cheques imprimes? ¿Cuánto te lleva a hacerlo en el Excel? Contra implementarlo dentro del RP, resulta que es preferible hacerlo en el Excel. Dejémoslo en el Excel. Problema menos para el RP, para la implementación. Pero de todas formas hay que capturar el pago o el cheque. Pero igual lo vas a capturar y luego lo mandas a imprimir allá. Te lleva 2 minutos más hacerlo y se acabó. ¿Cuál es el punto aquí? Estás encontrando una solución en base a un análisis. Yo ahora, en el último proyecto en el que estoy, no fue una venta realizada porque el cliente dijo quiero X, Y y Z. Lo que el cliente hizo es, te voy a llevar a mis instalaciones y vas a analizar todo lo que hago. Tú me vas a decir a mí lo que está bien y lo que está mal. Y entonces me vas a proponer tu solución. Entonces, parece ser que ha funcionado bien así. Necesitas un tercero, un externo, que te ayude a analizar ese tipo de cosas. Pero ojo, también hay que tomar en cuenta, y eso pienso que tiene que ser un capítulo muy aparte, aunque lo voy a mencionar ahorita, las famosas empresas que son consultoras para contratar un RP. Y los famosos RFPs o RFQs, que son documentos de 200, 300 preguntas. Mal direccionados. Mal direccionados, que parece ser que los bajan de internet de algún sitio web y luego lo revenden. Pero el punto es, te tienes que acercar con gente que es un dolor de cabeza para nosotros los consultores, analizar algo que no sirve. Y si es un problema para los consultores, no me imagino para el cliente final. Sí, no. O sea, es que el hecho de, a mí me pasó, y digo, lo voy a mencionar también, sin mencionar al cliente, recordemos que clientes no se van a mencionar aquí, es, me mandan un RFP, más de 400 preguntas, 4 de ellas me reí. Todas se referenciaban con el proceso del MRP, el MPS. Resulta que la empresa vende servicios. ¿Para qué quería la parte de producción? Entonces, su consultor para adquisiciones de ERPs no sabía ni siquiera lo que estaba comprando para su cliente. ¿Cuál es el punto? Necesitas tú primero analizarte internamente como... Al final, a lo mejor ahí la recomendación sería, pues, mejor a tu empresa donde le vas a comprar el ERP que tenga un diagnóstico. Va a ser más alineado a eso, ¿no? Sí, yo creo que es como el siguiente, ¿no? Como ¿qué debe buscar una empresa en un ERP? Pero antes de llegar allí es, ok, ¿cuándo necesitamos un ERP? Ya mencionamos un montón de cosas. Digo, desde la más básica de que todo es un Excel, no tengo la presentación de los datos, tengo duplicidad de procesos, tengo demasiada carga administrativa por muchas personas para que lleven el control de algo, no sé, tu crecimiento y te estás atascando porque no eres capaz de llevar el ritmo de tu propio crecimiento. La captura te lleva demasiado tiempo, no alcanza a capturar lo de ayer cuando llegó lo de hoy. Exacto. Entonces, esos son como los puntos como más notables de decir, oye, aquí necesito detener un momento y empezar a ver qué es lo que requiero. Habría que poner un listado de esos, digo, igual lo pondremos al final del video, no sé. Y si caes en 3 o 4 más de estos, pues requieres un RP. Exactamente. Requieres un RP. Yo creo que estamos hablando de a lo mejor una persona que va a tomar una decisión de comprar un RP, ¿no? Pero ¿qué pasa cuándo es necesario migrar? Migrar. Bueno, sí, como en nuestro caso, que estábamos en un local hecho en casa y hasta cierto punto no funcionaba y tuvimos que migrar. En nuestro caso fue el crecimiento. O sea, el mismo crecimiento demandaba más que no nos llegó a pasar exactamente como dijo Paco, de decir, estaba terminando la captura cuando llegó lo nuevo. Sí, pero hay que tomar como que en consideración esos dos casos, ¿no? Sí. Empresas que son a lo mejor
pequeñas que empezaron con cierta operación, que a lo mejor ahorita ya tienen Excel y que ya necesitan dar un paso más hacia arriba, que a lo mejor ya quieren tener un ERP, a lo mejor como que tiene ciertos requerimientos, ¿no? ¿Qué base tiene que tener, ¿no? Y a lo mejor también las empresas que van a migrar, pues a lo mejor que son los requerimientos que a lo mejor, como tú dices, ya son un mayor volumen de información, más calidad en la información. Escalabilidad. Porque Escalabilidad muchas del veces sistema. no todos los RPs o sistemas contables que te ayudan y te funcionan perfectamente cuando estás pequeño, cuando empiezas a crecer posiblemente no es capaz de escalar al mismo ritmo. Pero vamos, también aquí hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta algo. Los RPs, les digo, no son la solución a todas las respuestas, o sea, a todas las preguntas. Hablamos de escalabilidad ahorita. ¿Cuántas transacciones puede realizar, por ejemplo, Business Central por segundo? Son 6,000 transacciones por minuto. 6,000 transacciones por minuto, que nos va a generar más o menos 48,000 registros por minuto. Hay empresas, conozco una, que registraba más de 1 millón de líneas, que generaba 8 millones de asientos contables. Lógicamente, la transacción no depende del RP, depende de la base de datos, por lo cual estábamos muy limitados por SQL Server. No dependía del RP. Y te digo porque tanto Business Central como Finance and Operation tienen esas limitantes, la base de datos que manejan. ¿Cuál es el punto? A veces tener un RP no te va a solucionar todos los problemas que tú tienes. Hay que ver cuáles sí vas a poder solucionar y cuáles no, y en base a eso tomar la decisión. Pero cuando empiezas a hablar es muy técnico de nivel de transacciones o posiblemente de latencia de transferencia de información, además, creo que ya no estamos en el terreno del RP, sino posiblemente de algo de atrás, algo más técnico. Entonces, más bien yo pienso que... O sea, pero es un punto para la migración, porque estos cuates querían migrar y al final se dieron cuenta que aunque migraran, su negocio, su mercado y la tecnología que estaban adquiriendo no les iba a dar el 100% de satisfacción, que era hablando de la migración. Pero ahora, si es muy técnico esto, realmente aplica para ciertas empresas, no para todas. Pero yo creo que ahí no es tanto el RP, sino la parte de atrás y ver la factura, porque posiblemente el mismo RP que tengas te siga funcionando, pero solamente tienes que aplicar una segmentación un poquito más técnica, posiblemente de carga, de hablando de cambio de versión, o sea, de nueva versión. Bueno, pero es que ahorita, o sea, cuando hablas de versiones, por ejemplo, estaríamos hablando de pasarte de NAV a, de Navision a NAV, a Business Central, bla, bla, bla. Esos son otros requerimientos que es para ya un usuario existente. Ahorita soy un nuevo usuario. Me voy a migrar de otro RP, de una aplicación, de paquetería. O posible, exactamente, no tengo nada. Pero pues también yo creo que una de las recomendaciones sería qué es lo que tienes que tener para empezar en este camino de un RP, ¿no? Exactamente. Tener por lo menos un mínimo de procesos definidos, tener un objetivo claro de negocio hacia dónde cuál es tu visión, ¿no? Del RP para escalar tu negocio. ¿O qué más se les ocurre? Porque una de las cosas que tenemos que buscar, que no la hemos mencionado, y eso es muy dependiente del país, es que se adapte a los lineamientos locales. Lo que en el argot de los RP llamamos localización. Que en este caso, o sea, algo que sí hay que aclarar siempre con las empresas es, Business Central puede o no cubrir tus necesidades dependiendo de tu giro de negocios, de manera estándar. Para eso existen partners, existen soluciones, pero también es bien importante, y me acaba de pasar, ¿qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que compras? ¿Qué reglas tienes de juego? Por ejemplo, si yo compro productos y vendo productos y los distribuyo a nivel nacional, en el caso de México tengo que tener el complemento de transporte. Si yo estoy exportando, el complemento de exportación, o si pago educación o no sé qué tanto. Entonces, todo eso tiene que tenerlo bien claro cualquier empresa. ¿Para qué? Para exigírselo al RP que va a adquirir. Y nuevamente, regresamos. Saber cuáles son tus necesidades, identificar cuáles son tus problemas, tener claro tus objetivos y directrices a dónde quieres llevar a tu empresa, para que con todo eso puedas buscar cuál es el RP que te puede cubrir lo más posible. Ahora, Business Central. ¿Cuál sería el punto aquí? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo harías? O sea, como empresa, ¿qué le recomendarían a una empresa? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué tienes que hacer? Una junta, que el director diga para allá salga humo blanco y vámonos por ese lado. ¿Cómo recomiendan que una empresa lo haga? Bueno,
Ahí yo lo que me ha tocado ver, que normalmente como lo han como identificado, es primero como a nivel directivo, identifican cuáles son como los problemas que tienen en cada una de sus áreas. A lo mejor a nivel de dirección ven que no tienen la información al momento o que tiene que pasar una semana para que le entreguen resultados o reportes financieros. Y luego ven que dentro de cada área, pues cada gerente pues, identifica los cuellos de botella que tienen, lo que comentábamos. A lo mejor almacén tiene problemas porque tiene inventario de más, no puede hacer sus inventarios periódicos, el área de compras está comprando producto de más, ya no tenemos espacio en bodega, el área de ventas pues detecta que tiene productos que no tenemos en el catálogo, se pierde la venta, entonces ya los clientes también se están perdiendo. Contabilidad a fin de mes resulta que estar integrando la información en todas las áreas le toma 2 semanas, entonces cuando cierra un mes, la información la tiene 2 semanas después. Entonces ahí ya están perdiendo información y ya están perdiendo la facilidad de poder tomar decisiones. Pero ¿cómo lo harías? ¿Cómo detectarías? ¿Cómo le dirías a una empresa para que detectes todo eso? ¿Cómo lo haces? O sea, una junta, la misma dirección, en el momento de pedir la información se va a dar cuenta y decir, ¿sabes qué? Oye, estoy perdiendo dinero. No sé, se va a dar cuenta luego, me imagino que por algún indicador o una razón financiera va a decir, oye, pues tengo mucho inventario, tengo baja venta, tengo muchos costos, tengo muchos gastos. Pero si nos vamos, hablemos de un mercado muy enfocado, por ejemplo, hablemos del mercado mexicano, ¿sale? Y hablemos de un segmento, porque empresas tenemos desde las familiares micros, changarritos que tenemos en la calle, hasta los corporativos enormes internacionales. Si nos vamos como a la mitad, como a lo que tenemos más aquí en México, las pymes, posiblemente esas empresas no tengan una junta directiva, posiblemente esas empresas no tengan todos los departamentos funcionales que habitualmente conocemos. Posiblemente una empresa a esa escala, el dueño, director, owner, como le quieran llamar, está inmiscuido en la operación. Es un Hablando en esa, que estoy seguro que hay un montón aquí en el país, donde el director o el dueño o el que puede llegar a tener la visión de crecimiento o de expansión está inmerso en la operación. A ese tipo de personas, ¿cómo le podemos decir? Hey, primero, tómate una pausa, pero te puedes decir, si me tomo una pausa, no vendo y no sé. ¿Cuáles serían como las cosas dentro de tu operativa que te den esos alertas de decir, oye, necesitas parar para analizar y ver si necesitas una herramienta de soporte para que sea? Yo lo que haría... Precisamente eso, ¿por qué está metido tanto en la operación? Es que ese es el primer indicador. Pero, exacto. O sea, el punto es, yo lo que haría sería lo siguiente. Si yo fuera el director de una empresa, el CEO, o como le quieran llamar, agarraría y haría una reunión con las cabezas de los departamentos y les pediría, me traes un listado de todos los problemas que impiden que tu departamento opere de mejor manera. La lista primero. En esa junta me la vas a presentar y para la siguiente semana te encargo que me traigas las posibles soluciones o el por qué no puedes solucionarlo. Porque muchos de esos problemas, si yo llego con 100 problemas, a lo mejor la mitad son de proceso porque una persona está haciendo un trabajo mal o algo. Entonces yo como gerente, como mando medio, debo tener la capacidad de detectar dónde hay cuellos de botella generados por mala operación, generados por mala definición, por malas órdenes o órdenes contradictorias. Eso se tienen que eliminar. Y entonces sacamos la paja. La siguiente semana me tienes que decir cuántos problemas de esos encontraste, cuántos detectaste las razones y los pudiste solucionar. De los que no, volvamos a analizar ahora qué necesitas de otras áreas. Porque si tú puedes solucionarlos de tu área, los de las integraciones es donde empieza el problema, y así te la vas llevando hasta que te quedes con los problemas más fijos. Para eso digo, cuando ya tienen cierto tipo de procesos, o sea, como dicen, la parte de los de direcciones o las gerencias, hacen eso, o sea, determinan cuáles son los problemas donde pueden mejorar, y sobre eso, sobre lo que ya detectaron, hacen lo que es un plan de trabajo para ver qué es lo Sí, pero el punto aquí es... Sigo pensando que nos estamos haciendo y subiendo. Vamos a poner algo más focalizado. Hablemos de una farmacia o una ferretería. Mira, yo creo que entonces teníamos que ver cuál es el presupuesto. No, porque posiblemente no es lo que se requiere, es un RP. Por eso. Pero ¿cómo se dan cuenta? Por ejemplo, tú dices, es que una ferretería, sí, hay cadenas de ferreterías, como Mars, como otras, que no vas a decir que esas empresas no tienen un RP. Pero supongamos que es una ferretería que empieza a irle muy bien y empieza a tener 2, 3 sucursales.
2, 3 sucursales, hablamos que no es una empresa tan grande, que posiblemente tiene poco tiempo, que posiblemente sus operaciones son muy básicas, como mencionamos hace rato de un Excel. Pensemos en una empresa así bien focalizadita. Por ejemplo, una refaccionaria. Ahorita comentaba, por ejemplo, uno de los casos, Paco. A lo mejor no tenemos gerentes, pero sí tenemos como el responsable del área. Tenemos el contador, que él ve cuentas por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, contabilidad general. De todas las sucursales. De todas las sucursales. Y a lo mejor tenemos el bueno de ventas, que no es el gerente, pero es el responsable de los vendedores. Entonces, como comenta Paco, a estas cabezas como de las áreas, bien o mal tienen claro cuáles son sus pequeños problemas que van teniendo. En este caso de la refaccionaria, el de ventas tenía claro de que había veces que no tenían el producto y el cliente se iba. ¿Cuál fue el problema que él identificó? Necesito llevar un control de esas ventas perdidas. ¿Por qué se perdieron? ¿Qué producto me faltaba? ¿O no tenía suficiente? ¿O no tenía otra sucursal? O lo que sea. La parte del contador. Oye, pues es que yo estoy teniendo problemas, por ejemplo, para cobrar con los clientes de crédito. ¿Por qué? Es que no tengo claro cuáles son los clientes que me deben y cuánto me deben. Necesitaba llevar un control de cuentas por cobrar. Entonces, así con estos, digamos, no son gerentes, pero son como el usuario clave o el usuario que más conoce, o el responsable dentro de su área, dentro de la empresa, que ahí el contacto directo lo tenían con el dueño, que era el dueño y director general. Entonces ya fueron haciendo como su listado de, tenemos estos problemas Esos aquí, son los problemas. tenemos estos problemas acá, y después llegaba a ese punto, ¿cómo los podemos arreglar? Y algunos decían, no, pues es que yo intenté hacer esto, yo intenté... La venta caída, el backlog de ventas. ¿Cuál era el tema? El estar haciendo ese backlog le tomaba muchísimo tiempo o al vendedor o a él como el responsable del área para llevarse el control. Entonces, operativamente no lo podían hacer. No era viable. No era viable. Necesitaban una solución o una herramienta que les pudiera automatizar ese control de la venta perdida. Ahora, una vez que se logró el backlog, se logró una negociación donde, ok, no lo tengo ahorita, pero te lo consigo y te lo llevo. Y entonces se pudo tomar esa decisión para mejorar el proceso de la empresa. Eso es lo que debemos de tratar de buscar primero como empresa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué soluciones le podemos dar? Y entonces después, oye, pues sí vamos a necesitar un sistemita que nos permita capturar la venta caída. ¿Cómo lo vas a capturar? Es un pedido y te va a marcar existencia cero, le mandas backlog, te dice contra quién lo puedes comprar, cuánto te va a costar y le dices al cliente, ¿te interesa? Págame y te lo llevo a tu casa en 3 horas. Eso fue la solución que se vendió, al fin y al cabo. El punto es, ¿cómo llegamos a eso? Y es lo que yo decía, y lo que mencionó ahorita Josué, es, se hizo un análisis y el vendedor dijo, tengo este problema, pienso que se puede solucionar de esa manera, se analizó y dijo, ok, va, no lo podemos hacer manualmente, hagamos el sistema y justifiquemos la compra del ERP. No fue la única justificación. Sí, claro. Pero fue parte de... puntual, y eso es lo que yo digo, o sea, tendríamos, yo haría esas reuniones para tratar de buscar esos puntos que mencionaba Josué. La parte de la cobranza era tan sencillo como que tenían un sistema de ventas que no necesariamente era el mismo del contador. Al ser el mismo sistema, porque es el mismo RP, el contador ya tenía acceso a los registros de venta de cada uno de los clientes. Con eso se solucionó. El punto es, ¿cómo haces eso en las empresas? Llamas a juntas, uno a uno, llamas a todo el equipo, los pones a pelear, los pones a discutir. O sea, son estrategias que sí tendría que pensar una dirección de una empresa para allegarse la información suficiente para ver si vale la pena. Primero, si vale la pena cambiar sus procesos internos, porque repito, hay cosas que puedes corregir sin necesidad de un RP. Es tan sencillo de que, oye, yo necesito 5 permisos de personas para que me den 100 pesos para ir a comprar un refresco. O sea, no tiene por qué pasar por tantas autorizaciones una compra de menos de 2,000 pesos. A lo mejor sí, a lo mejor no, habría que ver por qué. Y entonces puedes disminuir ese problema, puedes disminuir ese error. Y ahí volvemos a otro punto, costo-beneficio. Tienen que evaluar dónde sí, dónde no, o dónde sí, pero ¿qué beneficio voy a obtener? Y a lo mejor el beneficio no es suficiente para decir, hagámoslo entonces. Posiblemente una de las alternativas que barajes es suficiente por el momento, tal vez más adelante ya cambia el panorama. Por ejemplo, ahorita lo que platicábamos hace rato tú y yo, se tiene que hacer un desarrollo de algo móvil.
Ok, hagámoslo dentro del sistema Business Central y después veamos si vale la pena o no hacerlo con el offline. ¿Por qué? Porque sale más barato poner antenas repetidoras que estar contratando bases de datos móviles. Entonces, es relación costo-beneficio. Yo pienso que es eso, es un listado de problemas, un listado de necesidades, y eso como tal, los problemas hay que ver cómo resolverlos sin sistema. Las necesidades es porque mi sistema actual no los puede cubrir. Y después como directivo yo tengo que ver hacia dónde va la empresa y si esas necesidades van acorde a esa dirección. Y entonces ya con eso yo tendría la posibilidad de determinar si compro un ERP o no, y lo más importante que seguiría el problema sería ¿cuál? ¿Cuál? ¿Con quién? Presupuesto. Es que el cuál es una decisión muy fuerte, porque hay muchas marcas en el mercado, tenemos SAP, tenemos Oracle, tenemos la marca genérica llamada Dynamics, que se compone de 2 RPs o 3, dependiendo si tomas CRM como un RP. Tenemos Odoo, tenemos varios, ¿no? Sí. ¿Cuál es el que te conviene? SAP igual tiene varios sabores, igual que Microsoft. No necesariamente en una pyme, como dices tú, vas a comprar el SAP por HANA. No te alcanza. No te alcanza el dinero. A lo mejor sí. A lo mejor sí, pero sería lo que decía, quieres matar una mosca con una chivas botada. Posiblemente no es, sí necesito pero no algo así. No es la solución que exactamente. Exacto. Entonces, te termina entorpeciendo. por eso es una decisión muy importante. Primero es determinar si requiero y por qué lo requiero. Y después, ¿cuál voy a adquirir? ¿Por qué? Porque no voy a matar moscas a cañonazos. Pero después viene con quién lo voy a implementar. Bueno, y eso es otro tema. Eso es otra historia totalmente. Ahí está todo el proceso. Eso ya sí, ya se... Pero bueno, entonces, por esta ocasión, aquí... Yo creo que antes una es, ¿cuáles serían unos consejos claves para no cometer errores al elegir un RP? Digo, perfecto, ya vimos qué es un RP, cómo más o menos darnos cuenta de que necesitamos algo. Pues un RP, puede ser que no. Supongamos que ya llegamos a la conclusión de que necesitamos un RP. ¿Cuáles serían unos consejos para no equivocarme al seleccionarlo, como lo acabas de decir? Bueno, yo creo que ese podríamos dejarlo como... Es que, no, más bien aquí sí. Un consejo rápido es, estudia el mercado, ve las opciones y sobre todo, no te vayas por la primera recomendación. Es como cuando vas al doctor, pide 2 o 3 opiniones. Digo, y al final tienes que analizar muy bien la herramienta, ¿no? No te quedes con lo que te dicen los que te venden. O sea, tú también métete a estudiar, conoce la herramienta para que tomes una buena decisión y sepas qué es lo que tiene cada herramienta. Exacto. Y define un presupuesto. Muy importante. Define un presupuesto, porque también es bien importante. Hay RPs que pueden empezar, hablemos de uno dúo, o sea, puede empezar tal vez en que te gastes 10,000, 12,000 dólares, pero a partir de ahí vas a tener un montón de costos extras que están ocultos en lo que te das cuenta después. Hay RPs muy caros, que también no necesariamente es importante que los compres, porque el precio no te da la solución. Lo que tienes que definir es cuánto puedes invertir de tu operación en la compra de un RP. Hace mucho tiempo yo manejaba una regla de dedo que era el 10% de la utilidad neta o el 3% de la utilidad bruta. Sí, pero al final digo, tienen que conocer el RP para ver qué tanto cubre tu operación y el sistema, ¿no? Qué tanto de lo que tiene funcionalmente te va a ayudar a resolver todos tus problemas, ¿no? Entonces, por eso pues, tienes que hacer un análisis muy, así que a conciencia de qué es lo que tiene cada uno para poder tomar la mejor decisión. Y tu presupuesto. Sí, yo creo que es, primero, algo que ya lo dijimos hace un rato, no compremos por moda, no por la recomendación de mi compadre. Definir claramente, eso estuvimos haciendo durante todo el tiempo, definir claramente qué procesos son los que queremos mejorar. Consulta posiblemente casos de como dice Omar, ya sé, bueno, vamos a buscar qué hay, ver diferentes opciones, tratar de buscar ciertos casos de éxito. Sí, a veces son un poco difíciles, pero se pueden encontrar para poder tener como una perspectiva, empezar a tener más algo que sea de mi mismo giro. Exacto, sí. Esa es la mejor recomendación. Ahorita hay que aprovechar toda la información que ya hay ahorita. Ahorita en internet hay videos, hay blogs, hay páginas, hay mucha información. Ya muchos de los proyectos que nos ha tocado, ya la gente ya conoce el sistema, porque leyó en alguna parte, porque vio algún video, porque vio cómo funcionaba.
vio en YouTube, donde sea. Entonces, pues no es necesario que se acerque directamente a comprarlo para poder conocer la herramienta y tener una idea de cómo funciona. Entonces, en el caso informarse. del RP que estuvimos hablando aquí, dice Centra, ahí está Learning Path. 45,000 clientes acaban de anunciar. 45,000 clientes a enero de este año, 25. No, estaba hablando que pues, prácticamente Microsoft pone de manera pública toda la información sobre sus RPs. Sí. O sea, fácilmente es un googlazo o bueno, ahorita con ChatGPT, pues, le preguntas a ChatGPT, cualquier asistente de búsqueda, como Perplexity o algún otro, qué RPs hay para este giro, y te va a dar a los links que te puedes meter allí. Copilot, una maravilla. Vale, pues entonces aquí lo paramos. Espero que les haya interesado. La idea es que vamos a tener esta serie de charlas sobre distintos puntos, como vieron, y pues esperamos que se vuelvan a unir a estas transmisiones. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.